Pastor Hidalgo, Arodis Hidalgo. Queremos, Pastor, decirte que estamos muy contentos que estés aquí en nuestro medio y esperamos de que Dios te bendiga y que pueda estar en nuestro medio y en esta iglesia hasta cuando Dios lo desee. Amén. Amén. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. La iglesia está repleta y eso significa que uno se pone nervioso. Pero sabemos que el Señor nos sostiene y que un día el Señor usó incluso a un burro para dar un mensaje a su pueblo. Así que, aunque seamos lo menos, el Señor nos puede usar. El título del mensaje de esta mañana es Cuando Dios llama. Yo no sé si Dios te está llamando para hacer algo, una obra especial, pero lo más seguro es que nosotros respondamos a ese llamado. Amén. Pero también está la condición de que muchas veces hay personas que quieren destruir ese llamado. Y hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vamos a comprobar de que nadie puede deshacer el llamado de Dios para ti. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y enaltecido sea tu nombre. En esta hora estamos en este lugar para dar honra y gloria a tu nombre. Vamos a abrir tu palabra. Ayúdame a no decir cosas que no sean de tu voluntad, sino que yo pueda decir un así dice Jehová, como decían los profetas, claramente lo que tú has presentado en tu palabra. Permite que ella sea poderosa para nuestras vidas y que nosotros podamos entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo o la porción que elegimos para la lectura bíblica es un tanto interesante. Yo creo que ahí está el sermón, ahí está la predicación. Nosotros podemos leer esos textos y podemos irnos conformes a la casa. ¿Por qué? Porque ahí hay un mensaje poderoso en pocas palabras. Si yo añadiera algo, estaría añadiendo algo de más. Pero ahí está el mensaje prácticamente para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. De Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué cosa? Cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es tu ansiedad? Nosotros estamos viviendo en un país donde realmente la ansiedad nos consume a nosotros. Queremos tantas cosas, queremos lograr tantas cosas, o a veces nos sentimos fracasados por algo. Todas esas ansiedades, está diciendo la palabra de Dios, que le echemos los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene cuidado. A veces nosotros andamos por la vida y se nos olvida que Dios tiene un plan para nosotros. Él tiene determinado el camino o la senda por la cual tú debes andar. Él tiene un propósito especial para ti. Por eso Él tiene cuidado de ti. Él sabe cuál es su voluntad para ti. Y debemos de recordar siempre eso. Y algo que debemos de tener presente que dice, sed sobrios. ¿Qué cosa es ser sobrios? Conscientes. Estar consciente. Cuando una persona toma alcohol, está ebrio. Y cuando uno está sobrio, es que no está ebrio. Entonces, sobrio es lo contrario de ebrio. Entonces, la palabra de Dios nos está, y también nos está presentando aquí que debemos de estar alerta, debemos de estar despiertos, no dormidos. ¿Por qué? Y velar. Porque el adversario, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que realmente es un mensaje interesante que tiene aquí la palabra de Dios para cada uno de nosotros. A veces confiar en la tecnología nos hace un poquito, nos pone algunas trabas. Yo
Yo tenía un pastor que siempre decía que cuando uno va a presentar la palabra de Dios, a veces los proyectores se dañan, se frizan las pantallas, porque el enemigo no quiere que el mensaje de Dios pueda presentarse. Pero como sea, vamos a continuar hacia adelante. Y sigue diciendo: sed sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ahí está la palabra llamó. Cada uno de nosotros fue llamado para algo especial, y ahí está el llamado de Dios, pero el llamado más especial que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros es este, sabiendo que fuimos llamados ¿a qué cosa? A su eterna gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. O sea que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Y cuál es la gloria eterna? Al cielo. Dios nos ha llamado al cielo. Así que no podemos estar muy preocupados, que Dios no me llamó a ser anciano de iglesia, yo quería ser anciano. Una vez alguien le pidió al pastor, le dijo al pastor: mire pastor, yo quiero servir a la iglesia, yo quiero servir, yo quiero que usted me dé un cargo o algo que hacer. Dijo el pastor: claro, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, en la casa de Dios. Así que le dio una escoba y le dijo: mire, el bautisterio está sucio, yo quiero que tú lo limpies porque vamos a bautizar. Entonces él, cuando estaba limpiando, dijo: no, esto no es lo que yo quiero hacer. Yo lo que quiero es ser anciano de iglesia, yo quiero estar predicando. ¿Por qué hacer esto? O sea, a veces queremos servir al Señor, pero queremos servir al Señor a nuestro modo. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene una iglesia, y Dios a veces nos llama de acuerdo a nuestras capacidades. A veces yo quiero ser anciano de iglesia, pero mi talento, mi don, lo que Dios me ha dado es para yo ser un buen diácono, ¿verdad? Y realmente debemos de estar conscientes de esto. Mis queridos, hay una historia en la palabra de Dios especialmente. Hay una historia en Primero de Reyes, capítulo 1, que es la historia de Salomón. ¿Quién fue Salomón? El rey de Israel. ¿El rey más sabio de qué? De toda la historia. El rey más sabio que ha existido en este mundo. Bueno, si usted lee en los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús hizo una afirmación un día, que él dijo: uno más sabio que Salomón hay aquí. ¿Quién era el único más sabio? Jesucristo. Pero Él es Dios. Pero entre los hombres, el más sabio fue Salomón. Pero queridos, Dios le hizo un llamado especial a Salomón. Y especialmente en ese llamado es que yo quiero que nosotros nos concentremos. Por eso es importante que nosotros podamos mencionar los nombres de Salomón. ¿Cuántos nombres tenía Salomón? A veces lo conocemos por un nombre, pero la palabra de Dios presenta que Salomón tenía dos nombres: Salomón y Jedidías. Acompáñenme por favor a 2 de Samuel capítulo 12 versículo 24. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 24. Y consoló David a quién? A Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y el 25 dice: y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová.
Primeramente, ¿qué significa el nombre Salomón? Ya vemos que tiene dos nombres, que es Salomón y Jedidías. ¿Qué significa Salomón? La misma palabra lo comprueba, dice que Salomón significa pacífico. Pacífico. Entonces, ¿qué significa Jedidías? Literalmente significa Jedidías, amado de Jehová. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que aquí en el versículo 25 presenta la palabra de Dios que Dios envió un mensaje por medio de Natán. Y yo me pregunto cuál fue ese mensaje, porque la Biblia no dice aquí, especialmente en este libro, cuál fue ese mensaje que Dios le envió a David. Le envió el nombre, Jedidías, pero dice la palabra de Dios que, así llama su nombre, y envió un mensaje por medio de Natán. ¿Qué mensaje fue ese? Entonces, como la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita otra interpretación, la misma Biblia se explica, usted puede encontrar la explicación, ¿dónde? En Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Allí dice el mensaje que Dios le envió por medio de Natán. Acompáñeme, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Ahí está el mensaje que Natán, el profeta Natán, le dio a David acerca de Salomón. ¿Qué iba a hacer Salomón? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Salomón? Dice Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 9, dice así: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Ahí está el nombre de Salomón, ¿verdad? Varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. En otras palabras, Dios le había enviado un mensaje a David diciéndole: mira, entre todos los hijos que tú tienes, el que yo quiero que sea rey, que ocupe ese importante cargo, se llama Salomón. Antes de que él naciera, ya Dios le había tenido el cargo. ¿Por qué Salomón? ¿Por qué no los otros hijos? Ahora vamos a ver algo interesante. En Israel, para que una persona fuera rey, había un orden. ¿Y cuál era ese orden? El hijo mayor, el primogénito, era quien debía seguir ocupando el trono, debía seguir la sucesión. Así es que, ¿cuántos hijos tenía David? Bueno, yo no lo voy a poner a leer todos los hijos de David, pero yo se los voy a mencionar aquí brevemente, ya que nosotros estamos en contra del tiempo. Dice que los hijos de David eran Amón, Daniel, Absalón, Abdías, Cefatías, Itrán, Simea, Sobab, Natán, Salomón y otros 9. ¿Cuál era el primogénito? Amnón. Amnón era el primogénito. Si usted quiere comprobar sobre los hijos de David, usted puede ir a Primero de Crónicas, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Allí están todos los hijos de David. Entonces, ¿quién era el primogénito? Amnón. ¿Qué pasó con Amnón en la historia? ¿Qué pasó con Amnón en la historia? La Biblia presenta que Amnón en cierto momento se enamoró de su hermana, locamente se enamoró de su hermana, se acostó con ella, la violó. Después que la violó, ella con vergüenza le dijo: mira, cásate conmigo, ya que tú me despreciaste, ya que tú me deshonraste, cásate conmigo, vamos a ser pareja. Y dice él que la repudió desde entonces y no quiso verla más. Así es que presenta después la palabra de Dios que Absalón, cuando supo esta vergüenza que había hecho su hermano, fue tras él y lo mató. ¿Qué pasó entonces? Se fue el primogénito. Ya él no puede seguir, ¿qué cosa? La sucesión, de acuerdo a los hombres. Pero ya Dios tenía un plan que se lo había dicho a David. ¿Cuál era el plan de Dios para Israel? De que Salomón fuera el rey.
Muy bien. Entonces, ¿quién queda ahora? Queda Daniel, el hijo de Abigail. Presenta el comentario bíblico que posiblemente este hermano murió a temprana edad. Entonces, ¿quién quedaba? Absalón. ¿Qué pasó con Absalón en cierto momento de la historia? Que se rebeló contra quién? Se rebeló contra David, y el pobre David tuvo que salir hasta descalzo y andar por allí, por el desierto, y uno de sus siervos hasta lo maldijo, y fue algo muy vergonzoso para David y muy triste. Pero ¿qué después pasó con Absalón? Absalón, por su rebelión y estar en contra del plan de Dios, fue montado en su caballo y corriendo por el campo, y allí se encontró con unos matorrales, y allí, como era un tipo que tenía el pelo bien largo, era hermoso, su cabeza se quedó enredada entre los matorrales y allí colgado. El caballo siguió corriendo y él se quedó perdido entre los matorrales, y un siervo encontró a Absalón, el que se había rebelado y que era rey, lo encontró allí colgado, y fue y envió mensaje al siervo del ejército, Joab, y le dijo: mira, allí está Absalón. Y Joab dijo: no se lo diga a David. Fue él mismo y atravesó el corazón de Absalón y lo terminó de matar. Esto fue de mucho dolor para David, porque David dijo: no me le hagan daño al muchacho. Miren qué amor de padre, a pesar de que su hijo era malo, de que lo había quitado del trono, de que le había hecho todo, le dijo: no me toquen a mi hijo. Yo no puedo comprender realmente el amor de un padre hacia un hijo. Absalón nunca llegó a amar a David como David lo amó a él. Es algo interesante, y nunca los hijos llegaremos a amar tanto a nuestros padres como nuestros padres nos aman a nosotros. Eso es algo que no puede entenderse. Pero entonces ya se terminó la vida de Absalón, allí terminó él. Ahora, ¿quién quedó para aspirar para el reino? Adonías. Si usted calcula, el hijo número 10 era Salomón. O sea que El último chance. era una eliminatoria, iban eliminándose. Pero ahora precisamente vamos a ver qué pasó con Adonías. Entonces, el que queda para aspirar al reino y que debía ser el rey era Adonías, de acuerdo a los hombres. Entonces, precisamente, vamos a hablar un poquito acerca de Adonías. Acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a hablar un poco más acerca de la rebelión de Adonías. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya lo tenemos? Amén. Cuando el rey David era viejo y avanzado ¿en qué? En días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Interesante. David tenía una enfermedad. David estaba enfermo. Y no sé qué enfermedad era que tenía David, pero a David le ponían ropa y David no le daba calor. Estaba enfermo. Y dice, pero no se calentaba. El versículo 2 dice: le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. David tiene un problema, y es que David está enfermo, no le da calor. Así que ellos vinieron los siervos y le dieron una solución. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la receta? Búscate una joven virgen. Ahora me pregunta, ¿por qué una joven? ¿Y por qué una virgen? Y más adelante dice que sea hermosa. ¿Por qué hermosa? Precisamente porque el diablo no deja de tentarnos aún en nuestra vejez. Las tentaciones son para los jóvenes, pero también son para los viejos. Las tentaciones no se acaban mientras nosotros estamos en esta tierra. Por eso debemos de vivir apercibidos, porque el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice el versículo 13: y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Hicieron un casting allí para ver cuál era la más bonita, para ver si el rey caía en la tentación y se acostaba y como que medio la abrazara y la apretara un poquito más.
Pero dice, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey. Pero, como le dice la palabra de Dios, aquí viene aclarando las cosas, y le servía